Muchos traders sueñan con vivir del mercado, pero pocos lo consiguen. El fondeo es un camino lleno de pruebas, fracasos y aprendizajes que separan a quienes solo lo intentan de quienes lo logran. Ahí me di cuenta de lo psicológico que es este negocio, ¿no? Claro, yo en 2 semanas ganas $5.000 que te crees que has ganado, que aún no los has ganado, pero bueno. Y yo dije, guau, ya millonario. Y claro, empiezas a sobrelotearte, empiezas a no poner stop loss, empiezas a poner todo ese tipo de cosas que es lo que le pasa a todo el mundo cuando inicia y no tiene experiencia. Y en 3 días perdí los 15.000 euros. Entré en depresión, tomaba pastillas para dormir, me levantaba, me volvía a acostar porque se me acabó el dinero. Entre formaciones y demás, que fueron 2 años y medio sin entrar un euro a nada. Yo era estudiar trading y ya está, no hacía nada más. Hoy hablamos con Axel, mentor y fundador de Singular Traders, que ha acompañado a decenas de traders hasta sus primeros retiros reales. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del podcast de Break-Even by Noctorial. Hoy me acompaña Axel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Placer. Bueno, la primera pregunta ya te la imaginarás, la de siempre. Cuéntanos quién eres, tu historia, cómo empezaste en todo esto y cómo ha sido tu camino hasta llegar a donde estás ahora. Muy bien, un placer porque me encanta, porque ha sido un camino de superación. Yo me dedicaba tengo 37 años, desde mis 20 a mis 30, a negocio tradicional, puro y duro. Montamos mi familia y yo unas 30 tiendas de ropa por toda España, montamos una franquicia, todo. Nunca digo ni a mis alumnos ni a mi comunidad esa parte de, ostras, lo he pasado muy mal, porque no es cierto, me ha ido siempre bien con los negocios tradicionales. Sí que es cierto que vino el COVID y ahí parte del negocio se fue un poco como a muchos españoles y a parte del mundo. Y nada, y ahí decidí empezar a estudiar algo digital. No sabía qué iba a ser, pero yo sabía que no quería seguir en ese sistema tradicional que sí, me había dado muy buena calidad de vida, vamos a decirlo, pero era un esclavo de mi propio negocio. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día pegado al teléfono, claro, más de 40 trabajadores. Y luego lo que llevaba a trabajar familiarmente, esa presión y ese estrés familiar, ¿no? Y se cruzó mi primer mentor de trading, no sé si lo conocerás, se llamaba Antonio Barreto. Okay. Era de Dax Lover, era de Canarias. Y yo dije, mira, cambio totalmente, me voy a Canarias un año a vivir, y así hice. Y estuve un año estudiando trading con este señor, ¿no? La verdad que no me acabó de funcionar muy bien, pero estoy eternamente agradecido porque fueron mis primeros pasos en el mundo de la bolsa. Pero era una estrategia muy de scalping y no era algo que me sentara a mí bien, ¿no? De hecho, lo pasaba súper mal, se me empezó a caer el pelo, no dormía. Esa época la recuerdo, pues bueno, de mucho aprendizaje, pero sobre todo de pasarlo mal. Y ahí es cuando dije, bueno, si algún día consigo este negocio, que sé que puedo conseguirlo, porque veía a otros que sí ya lo habían conseguido, me gustaría que la gente no pasara por estas noches que estoy pasando, porque te prometo que lo pasé muy mal. Y ese es un poco mi inicio en el trading. ¿Y cómo siguió la cosa? ¿Cómo fueron los siguientes años? ¿Por dónde seguiste? Pues sí, te sigo comentando. Hasta los 2 años y medio yo no supe lo que era ganar un solo euro en el trading. Gasté todos mis ahorros, más de 60.000 euros en formaciones y en cuentas perdidas. De hecho, mi primera cuenta en un broker real fueron de 10.000 los ahorros que me quedaban, y la subí a 15.000 2 semanas, recuerdo, y luego en 3 días perdí los 15.000, porque tu mente, ahí me di cuenta de lo psicológico que es este negocio, ¿no? Claro, yo, pues eso, en 2 semanas ganas $5.000 que te crees que has ganado, que aún no los has ganado, pero bueno. Y yo dije, guau, ya millonario. Y claro, empiezas a sobrelotearte, empiezas a no poner stop loss, empiezas a poner todo ese tipo de cosas que es lo que le pasa a todo el mundo cuando inicia y no tiene experiencia. Y en 3 días perdí los 15.000 euros. Entré en depresión, tomaba pastillas para dormir, me levantaba, me volvía a acostar porque se me acabó el dinero. Entre formaciones y demás, que fueron 2 años y medio sin entrar un euro a nada. Yo era estudiar trading y ya está, no hacía nada más. Seguía con mi vida cotidiana, tengo un hijo de 15 años, de hecho mi hijo me decía, ostras papá, te veo mal, seguro que lo que estás haciendo, mi familia lo mismo, seguro que no te están engañando. Y claro, en un momento dudas, 2 años y medio pues llegas a dudar, ¿no? Pero había algo dentro de mí que
que me hacía seguir. Me hacía seguir porque sobre todo veía lo que estaba pasando en el mundo, vamos a decirlo así, que los negocios tradicionales cada vez están más complicados, vamos a llamarlo así. No me gusta llamarlo obsoletos, pero sí, no sé el dato exacto, el otro día lo miraba y cierran muchos comercios al día, ya solamente en España y en el mundo. ¿Por qué? Porque el sector digital está arrasando con todo. Y tanto, o sea, mira, ahora seguimos con tu historia, pero tenemos ya varios paralelismos. Por ejemplo, yo empecé también con el tema COVID. Sí. Yo creo que el COVID ha digitalizado el mundo a saco y justamente pues, empezamos tú y yo por la misma época en esto, por lo que veo. Sí. Y al final el tema de, pues también no eres el primer emprendedor que viene de negocios físicos y pasa a digitales, ¿no? Yo creo que el negocio físico tiene dos inconvenientes. Número uno, el alcance. Es mucho más complicado que en un negocio digital tener un alcance, ya no hablamos internacional, pero mínimamente pues decente. Y número dos, claro, te estás enfrentando, por ejemplo, si me lo invento, abres un restaurante. Claro, tú te estás enfrentando a cadenas de restaurantes internacionales con muchos más años de experiencia que tú, mucho más dinero, mucha más presencia, mucho más sistematizado todo. Muy difícil competir con negocios que llevan siglos existiendo o décadas, ¿no? Entonces, ahora en lo digital, pues tenemos mucho más alcance, mucho más fácil escalarlo todo, incluido el trading, y claro, y hay menos competencia de momento, ¿no? Que es verdad que ya se está empezando a saturar la cosa, Sí. pero no puedes comparar porque la digitalización lleva 20 años, claro, los negocios físicos llevan siglos, algunos, entonces es normal. Y ¿cuál fue el momento que encontraste algo que empezó a funcionar, que dijiste, ok, he dado con la tecla? ¿Cuál fue ese momento de cambio, ¿no? Creo que es donde te habías quedado ahora, si no me equivoco. Sí, pero comparto lo que dices del sector digital, ¿no? Y un poco a lo que tú has comentado, parece que esté saturado, porque ahora parece que entras en redes sociales y todo el mundo está queriendo vender su formación o queriendo vender trading o queriendo vender Amazon o lo que sea. YouTube, influencer, todo, ¿no? Marca digital, marca personal. Pero si lo miras bien, yo lo hablaba con mi mentor esta parte, y hay mucha más gente, muchos más consumidores que creadores de contenido. Mucho. Eso, pero como, bueno, a ti te pasará que en la lupa pues te aparecen todo porque buscamos ese tipo, ¿no? O sea, coger ideas de otros. Entonces a mí me aparecen todo coach, formadores, todo, ¿no? Pero realmente, claro, si lo miras bien, creo que está sobre el 75% ahora mismo de consumidores de contenido y un 25% de creadores. Entonces, realmente hay mucho margen aún. Y los creadores son consumidores también. Y los creadores son... Yo pago muchas formaciones todos los meses, o sea que... Totalmente. Sí. Y un poco lo que me preguntabas de cuál fue el detonante de estar 2 años perdiendo dinero, fue que los primeros 2 años y medio era buscar el resultado en la estrategia, ser el mejor analista, 7 pantallas, 14 horas detrás del ordenador, porque me habían enseñado que eso era ser un trader. No me habían formado bien, no me gusta culpar, pero sí es verdad que no me habían formado bien en esa parte y había caído un poco en la trampa de la industria, porque la industria te quiere tener cuantas más horas y mejor. Cuantas más comisiones de operativa paguen, los brokers más operaciones, claro. Y cuantas más activos, cuantas más pantallas tengas, más vas a crearte un conflicto interno y más vas a perder dinero. Está así. Entonces vino un mentor, te comentaba antes, Javi Rodríguez, que no era trader. Esto ya te hablo después de 2 años y medio. Ya fue la última formación que tuve que pedir dinero prestado, porque este mentor es caro, fueron 5.000 euros de formación, 1 año con él. Y dije, oye, si llevo 2 años y medio cambiando de estrategia y fijándome solo en la estrategia, y no he conseguido resultados, y digo, algo tiene que haber diferente, ¿no? Y ya empecé a leer mucho, pues, libros de psicología, de Joe Dispenza, de Deja de ser tú, el de Trading en la Zona ya me lo había leído, que es el libro de trading un poco más de psicología, que es el clásico. Pero el Trading en la Zona me lo leí los 6 primeros meses. Y tampoco es que aplicara mucho, porque ya te digo que tenía el foco en que mi creencia era que la estrategia era lo más importante.
Entonces contraté a este último mentor con último dinero prestado y empezamos a trabajar el desde dónde estaba haciendo lo que estaba haciendo, que es su mayor trabajo. Y me puso la primera llamada con él 1 a 1, el mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Y a raíz de ahí empecé a estudiar mucho la teoría de este doctor y me di cuenta en ese momento que estaba haciendo trading desde el miedo, desde el deseo por resultados rápidos, desde la culpa porque llevaba 2 años y medio sin resultados, mi familia estaba en contra, mi hijo preocupado. Claro, toda esa mochila de piedras, cuando abría el gráfico, hombre, a mí me temblaba hasta la mano. Yo no dormía, yo soñaba con las gráficas, me levantaba a las 4 de la mañana creyendo teniendo una premonición, se dice, ¿no? Y ponía una operación a las 4 de la mañana sin sentido, porque cosas raras, ¿no? Y con este mentor empecé a trabajar mucho la parte de la conciencia. De hecho, me aparté 3 meses de los gráficos, sin operar ni un día, y empecé a trabajar mucho el dejar ir los niveles de conciencia, cambiar estados de miedo por estados de aceptación, de que es un proceso, de empezar a, esto ya es la parte más espiritual, ¿no? De empezar a amar el proceso por encima del resultado. Fueron creencias que me fue cambiando y claro, yo ya me levantaba, pues por lo menos más en paz conmigo mismo, ya no tanto con esa mochila de piedras. Y cuando me empecé a levantar más desde la aceptación, más desde lo que te dice este doctor, ¿no? Desde el optimismo, la confianza, la paz, el amor, pues mis decisiones empezaron a cambiar. Ya no estaba con tanta presión, ya esa mochila de piedras ya había aprendido a trabajármela, ya no estaba tanto desde la culpa, ya no estaba tanto desde el miedo, ya no estaba tanto desde el deseo, desde la apatía. Y por arte de magia, bueno, digo arte de magia porque fue un proceso de medio año con este mentor, todos los días estudiando mucho, leyendo mucho, y pasé del 90% gráficas al 10% gráficas y 90% mentalidad. Y te prometo que mis decisiones y por lo tanto mis resultados poquito a poco empezaron a cambiar. Sí, me lo creo a saco. O sea, al final aquí es 1% teoría, 99% ejecución y la ejecución, claro, la ejecuta una mente que esa mente hay muchas cosas dentro de ella, ¿no? O sea, yo al final el trading todo el mundo está, y es el error clásico, ¿eh? O sea, lo cometiste tú, lo cometí yo, lo cometimos todos. Pero que empezamos como buscando estrategias y cuál es el santo grial, cuál es la fórmula mágica. Yo te puedo explicar en 15 minutos o en 10 una estrategia que la haces y funciona. Ahora, se la puedo explicar a 100 personas diferentes y las 100 personas van a tener un resultado distinto con ella, porque nadie es la misma persona que otras, somos todos diferentes. Nadie es capaz de ejecutar lo mismo 1.000.000 de veces de la misma forma, por muy objetivo que sea. O sea, incluso si te pongo a programar un robot, pongo 100 personas a programar ese robot y no lo programan igual. Entonces ahí es una parte de lo que hablamos, ¿no? De convertirte en la mejor versión de ti mismo para ejecutar esa teoría que tienes en la cabeza lo mejor posible, porque la máquina que ejecuta somos nosotros, ¿no? Entonces hay un proceso de, tanto a nivel mental como a nivel físico, yo creo, convertirte en tu mejor versión para lo que aprendes ejecutarlo lo mejor posible. Sí, estoy seguro que tú también, pero yo me he encontrado aquí en este sector que la gente gana dinero de unas formas, vamos a ser suaves y vamos a decir inverosímiles, pero hay de todo. Sí. Pero ves una diferencia entre las personas que ganan y las que no. O sea, ves una diferencia de confianza en sí mismos, de seguridad, sí, de equilibrio, de estar zen. Eso es clave. Y eso la gente no lo valora. Y fíjate, en tu caso fue ese el detonante, ¿no? Totalmente. Yo siempre lo digo ahora a mis alumnos, que más que alumnos me gusta llamarlo compañeros y compañeras de viaje. Pero el trading, este negocio, me ha transformado como persona. Sí. O sea, yo antes el ego formaba parte de mi vida, pero yo no era consciente de esa parte, ¿no? El materialismo. Fíjate que ahora gano mucho más dinero que antes y ya no estoy tan anclado al el qué pensará la gente, si tengo mejor coche, no tengo mejor coche. Sobre todo ahora no me sale el nombre, pero a valorarte con lo material. Porque claro, la sociedad a mí, por ejemplo, en mi caso, en mi entorno de mis 16 a mis 30, he vivido un mundo muy, muy materialista. Yeah. ¿Por qué? Porque mi entorno, mis amigos, era a ver quién tenía el mejor coche, a ver quién tenía la mejor novia y el mejor viaje.
Y eso cuando lo trasladé al trading, claro, trasladé toda mi prisa y esas deudas que un poco arrastré por el tema del COVID. Ahora tenía 40 trabajadores, tuvimos que pagar mucho dinero y nos quedamos prácticamente a cero. Cerramos las 30 locales, bueno, traspasemos unos cuantos, pero prácticamente el resto no nos los compraba nadie ya. Incluso hubo un conflicto familiar que fue duro, fue una temporada dura, que los negocios a veces tienen esa parte, ¿no? Pero bueno, y siempre lo digo, el trading a mí me ha hecho mucho mejor persona. Sí, desde luego. Sí. Ahora hablamos de operativa y todo eso, pero eso es un tema interesante en el que yo confieso haber caído también en el pasado. Sí. Al final son fases, ¿no? Cada uno lo entiende cuando lo entiende y cómo lo entiende, ¿no? Al final es lo que tú dices, ¿no? A ganar más de tanto dinero al mes. Yo fui el primero que... Yo tengo un descapotable, yo tengo un Z4, ¿vale? Y una novia rumana que parece una supermodelo. O sea, yo he caído en eso. Todos hemos caído ahí. Yo he caído en todo eso. Pero, ¿qué pasa? Mi proceso de entender que no está ahí la felicidad fue el vivirlo yo, ¿sabes? O sea, una vez lo vives, a mí lo que me pasó fue, sobre todo cuando me compré el coche, porque a nivel de casa y tal, a mí, no, por alguna razón, nunca he tenido el deseo de tener una mansión, una casa grande. Al revés, pienso, qué pereza, tengo que limpiar todo eso, ¿sabes? Pero lo del coche y tal, esto, ahí sí que caí. Pero está bien que yo lo haya hecho porque... Ni siquiera lo veo un error, lo veo una fase que yo superé. Una vez lo tuve, totalmente. Dices, ¿y ahora para qué voy a pelear para comprarme otro más escandaloso todavía si ya no tiene sentido? Ya he conseguido el coche que yo veía con 17 años y decía, este es el que me quiero comprar, ya he satisfecho a mi niño interior. Sí, es esa parte. Ya está. Entonces, esa parte es, oye... Sí, forma parte del proceso y está bien que la hablemos, tío, porque pues, a quien más, a quien menos le pasa por la mente, ¿no? Yo creo que eso no tiene que ser el fin, tiene que ser como un condimento, ¿no? Tiene que ser como, pues mira, me he dado el capricho del coche que me quería comprar cuando tenía 18 años y he satisfecho a mi niño interior, pero ya no va de eso, tío. Yo cuando pasas esa fase, lo que a mí me ha dado, y estoy seguro que a ti también, lo que a mí me ha dado felicidad de verdad es el... convertirme en el hombre que quiero ser, tener la vida que quiero tener y aportar a la sociedad el valor que quiero aportar. Sí. ¿Sabes? Porque sí, ok, tienes un coche, te lo compras, ya está, eso dura un día y luego al mes lo has normalizado y ya está. Pero el ser tú la mejor versión de ti mismo, lo satisfactorio que es esa evolución, ese proceso, que hablabas de amar el proceso tú también, ¿no? Yo sigo pagando formaciones a día de hoy, siendo ya trader rentable, pero me encanta... esa sensación de evolución, de mejora, de convertirme en una mejor persona y aportar más a mi entorno. Yo pienso también que el entorno es muy importante. O sea, yo me mido más a día de hoy en el valor que aporto a la sociedad que en el dinero que tengo en el banco. Creo que la huella, nadie te recuerda por el dinero que tú tienes, a ti te recuerdan por lo que has aportado al mundo. Totalmente. Y creo que si tú te cuidas, tienes bien la salud, que luego comentamos eso también, no tienes problema de ningún tipo, lo que más te va a satisfacer es aportar ese valor, ¿no? Sí, en mi pensamiento. Yo comparto contigo ese pensamiento. De hecho, yo lo trabajo mucho dentro de la comunidad. Tengo varios módulos que hablan de seamos parte del cambio, ¿no? Porque el que tú te trabajes a ti mismo, tu interior, siempre eso aumenta la conciencia colectiva, siempre. O sea, tú en la formación, que luego la comentamos también, tú tienes una parte de eso, ¿no? Una parte interesante. que es totalmente, bueno, de hecho el 30% de mi formación habla de los niveles de conciencia, del seamos parte del cambio, de amar el proceso, porque es lo que a mí me hizo rentable. Sí. Entonces, si algo que a mí me ha cambiado la vida, no puedo ser incongruente ahora y el 80% de mi formación hablar de gráficas, porque no fue lo que me hizo a mí rentable. Que yo comparto, tengo muchos amigos que se centran, formadores, que se centran más en la parte de estrategia y me parece totalmente respetable. De hecho, hace falta ser un buen analista y hace falta... Es donde está el dinero, como digo yo. Yo a mis alumnos les digo, en este 30% está el dinero. Pero antes tenemos que trabajar este proceso, porque todos vienen de sobreoperar, todos vienen de poner, pues eso, 40 operaciones al día, todos vienen de estar noches sin dormir, todos vienen de ganar 3 días y luego perderlo en una semana. Y eso es las emociones, es lo que te están llevando a ese, yo lo llamo secuestro emocional. Entras en secuestro y de repente lo que me pasa a mí, son las 4 de la mañana, estás despierto con el ordenador abierto y con una operación puesta.
Y es como que despiertas y dices, ostras, ¿qué he hecho? Ya. Es un secuestro emocional. No, totalmente. Porque la mente, claro, es que es un negocio que estamos tratando con dinero las 24 horas. Sabe que apretando un botón puede ganar 100 y perder 100, pero bueno, siempre se mira venga, un poquito más, ¿no? Ese poquito más. Sí, es curiosa la mente, ¿eh? No sé si a ti te ha pasado o a alguno de tus alumnos seguro, pero a mí, en años atrás, ¿no? De 2020, 2021, cuando empezaba, me ha pasado que en aquel momento yo aprendí estrategias que las usé y no fui capaz de ser rentable con ellas. Claro. Y años Y ahora después sí. Sí. he pensado, con lo que he ido aprendiendo, he ido Total. evolucionando, las he cogido y he dicho, pues si esto era una maravilla, ¿cómo puede ser? Me ha pasado... Y era porque no estaba preparado yo. No estábamos preparados. Me ha pasado con una estrategia que utilizo y es la que mejor me está funcionando desde 2024. Fíjate. En el Shout USD. Y era la más simple, entre comillas, porque tiene su peculiaridad. Pero con esa perdí mucho dinero y ahora es la que más utilizo. Y ahora es la mejor. ¿Y sabes por qué es la que perdí mucho dinero? Porque tenía un plan a seguir y me lo saltaba por la parte emocional. Ha sido cambiar la parte emocional y respetar el plan de trading, porque yo solo trabajo un activo, un horario en el día y una operación al día. Y eso es como educo a toda mi comunidad. Okay. Y que yo luego pues puedo tener alguna operativa más por mi cuenta, porque como tengo bastante capital, que ahora hablaremos de esa parte del capital fondeado, pues en cada cuenta trabajo una estrategia un poco más agresiva. Pero la que utilizo con la comunidad y con la que más casos de éxito estoy teniendo es una estrategia que aprendí hace 3 años y en ese momento yo no fui capaz de ganar dinero. Sí. Pero porque no estaba preparado. No estabas preparado y ahora sí que lo estás convertido en una mejor persona capaz de ejecutar bien eso que has aprendido. Sobre todo respetar el plan. Sí. Yo... ¿Cómo operas, no? Cuéntanos un poco, obviamente no tienes que desvelar aquí pero ¿cómo es tu operativa? ¿Qué estilo es? Pues yo me guío mucho por la estructura de Londres, en el oro, y opero a las 3 de la tarde hora de Madrid, que es ya la operativa de Nueva York, y me guío mucho por la estructura, pero mucho. De hecho, la he ido perfeccionando. Y si Londres está alcista, normalmente siempre busco puntos de compra. Vale. Si Londres está bajista, normalmente siempre busco puntos de venta. Tengo unos puntos psicológicos, que son puntos que respeta bastante, y busco sobre todo bloques de órdenes de mercado, lo que conocemos todos como order blocks, pero yo lo considero más, son bloques de órdenes, y una operación al día. Okay. Siempre utilizo el mismo take profit, siempre utilizo el mismo stop, y es lo que a todos mis alumnos, claro, porque al principio lo que le pasa a todo el mundo es que depende del día, ponen un take profit, ponen un stop, van variando mucho. Entonces, lo que le pasa a todo el mundo al principio es que cuando van en positivo, nada más se gira un poquito el precio, cierran por miedo, nunca dejas cumplir el objetivo. Si tú tienes un objetivo de X pips, ¿por qué cierras a la mitad y el stop loss lo dejas correr, que incluso si lo puedes mover, lo mueves? Jamás vas a ser rentable ahí. Fallos clásicos. Clásicos. Yo estuve 2 años y medio ahí. Yo desde que empecé a trabajar, siempre lo mismo, siempre el mismo, pues la cuenta de 50.000, siempre el mismo lotaje, nunca variaba. Sí, con la gestión de riesgo correspondiente. Yo, de hecho, me tatué aquí el 1%, y eso fue lo que me hizo rentable. Una operación al día y riesgo del 1%, okay. Siempre. Y a partir de ahí, que ahora hablaremos, yo he hecho varias entrevistas y lo comento. A mí, las empresas de capital privado, que de hecho hoy en día vivo de ellas completamente, son las... O sea, al principio lo vi como cuántas normas suspendía una cuenta en una mañana porque pues, iba moviendo el stop loss, ¡ostras, el drawdown diario! O sea, igual perdí, pues, no sé, antes de hacer mi primer retiro, hace 3 años, pues igual perdería 30 cuentas. Joder. O sea, sí, total. Sí, pero claro, pero ahora vives de esto, que eso es un tema claro. que comentamos mucho, ¿no? O sea, en el momento que tú tienes 10 o 20 cuentas, te va a dar igual haber fallado X por el camino, porque al final tú ya has llegado al destino, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarse ese miedo de perder que suele tener la gente, ¿no? Que en plan que o sea, no puedes perder una cuenta, eso es una catástrofe. No. Vas a perder cuentas seguro 100%. Nadie acierta 100%
ni lo necesitamos para tener unos resultados fantásticos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es parte del proceso. Sí. Y lo que importa, pues obviamente, si puedes aprobar más de las que suspendes, pues estaría bien. Sí, pero sobre Y todo luego es gestionarlas. gestionarlas. Pero sobre todo no es perderlas como las perdía, que era sobre todo perder una cuenta en un día, pues eso no. Que la puedas perder por llevar una buena gestión y, oye, pues has tenido un mes malo de trading, pues ahí no te tienes que sentir culpable. Pero el perder una cuenta en una mañana es que algo estás haciendo mal, ¿no? Porque no puedes, si fuera una cuenta real, 100.000 euros reales, que yo ya lo considero como, es que yo lo trato como igual, yo me levanto por la mañana, yo manejo más de $1 millón en empresas de capital privado, pero yo me levanto como que tengo ese dinero y es mío y lo cuido, lo mimo, si no tengo que operar, no opero, porque claro, eso, bueno, este es otro tema, ¿no? Pero en el trading la gente, yo no tengo cuentas de $1.000 en un broker de 1.500 porque con todo mi respeto a la gente que opera ese tipo de cuentas, para mí eso es la mayor trampa que tiene el negocio trading, que yo lo viví en mi experiencia, porque con una cuenta de $1.000, de 2.000, 3.000, como normalmente empieza la gente, en vez de coger una cuenta de fondeo, que creo que es lo más ético, con $1.000 para hacer $100, realmente en cuanto a gestión, es una mala gestión, porque hacer $100 al día en una cuenta de 1.000, Eso no, estás eso yendo al ni 10% de sí, la sí. cuenta, eso no te lo aconseja nadie. Y hay gente que va a más aún. Sí. Y hay gente que intenta doblar esa cuenta de $1.000 a 2.000 y como lo han hecho una vez, se creen que lo pueden hacer otra vez. Incluso le sale una segunda vez bien, de 2.000 a 4.000, que es lo que me pasó a mí con mi primera cuenta de 10.000. Y luego es que he tratado con más de 300 alumnos y es que les ha pasado a todo el mundo. Luego esos 4.000, esos 3.000 o esos 2.000 los pierden en 2 días. Lo que fácil viene, fácil se va, está claro. Pero porque hay una mala gestión. ¿Cómo va si es ni Warren Buffett ni nadie hace un 100% de la cuenta en un mes? Warren Buffett hace un 30% anual. Anual, eso claro, o sea, son inversiones, pero tú tienes que tener esa mente realmente cuando haces trading. Sí, sí. Yo, de hecho, en 2024 hicimos un 32% en todo un año. Bueno, pero una cifra razonable, ¿no? Pero o sea, tú sabes que un año puedes tener un 30, un año puedes tener un 5, un año menos 12, un año un 40. Sí. O sea, luego la media, pues los que somos buenos no suele estar, no suele ser un 80% de media, nadie lo hace eso. Yo nunca, O sea, no busco nunca esa media. De estar en dobles dígitos ya, yo creo que ya está bien. Yo con un 20. Pero aquí la jugada no es esa, o sea, la jugada, lo he explicado ya varias veces, pero al final nosotros nos convertimos, somos una persona y una empresa a la misma vez, ¿no? Es decir, Sí. nos convertimos en gestores de capital para otros, para terceros, en este caso terceros institucionales, Noctorial o lo que sea, ¿no? Entonces tú al final, el negocio aquí es, la empresa tiene un capital y busca traders que se lo gestionen bien. Totalmente. Tú tienes que demostrar que gestionas bien el riesgo y entonces te van a asignar capital, más capital, más capital, más capital. Pero tu trabajo es gestionar bien el riesgo. No es hacer un 30% de rentabilidad al mes, porque eso no se hace gestionando bien el riesgo. No. Y cuando gestionas bien el riesgo vas acumulando capital bajo gestión. Y a lo mejor haciendo un 1 o un 2% mensual de media, si tú tienes 1 millón de euros, esos son 10.000 euros al mes. Es que ahí es donde voy. Claro, un 1% anual, que se puede hacer más de media, pues estamos hablando que puedes hacer un 20, un 30%, puedes hacer un 2 mensual, a lo mejor son 20.000 euros al mes con 1 millón bajo. O sea, la jugada es eso, es ir acumulando cuentas. Yo se lo digo siempre a los... Comparto totalmente lo que dices, es que el trading en concreto está hecho para manejar capitales grandes, no para, desde mi percepción, no para manejar... Yo no conozco a nadie que viva del trading manejando una cuenta de 10.000 dólares reales, pero es que eso ya hoy en día, si te fijas, el que tiene una cuenta real de 10.000 es como mucho, ¿no? Pero realmente no es nada. No, al final porque cuando tú empiezas en el trading, sacar 10.000 euros de debajo del colchón, como digo yo, para ponerlos ahí, pues sí, hay mucha gente que lo hace, pero yo no creo que sea lo correcto. Yo creo que es lo que acabas de decir. Y Noctorial y en concreto el capital privado, a mí lo que me ha enseñado es eso, a ser un trader disciplinado, que tengo unas normas que cumplir, pero que eso me han ayudado más que perjudicarme, que al principio cuando empecé dentro del sector
Me acuerdo que, bueno, yo cuando empecé incluso estaba la norma de los 30 días. Sí, era una locura aquello ya. Que te metía una presión aquí que jugaba en tu contra, ¿no? Pues Y que era un poco gambling aquello. O sea, sí, hacer un 10% en un mes era una locura. Eso es lo claro, tuvieron te que exigían mucho. Pero bueno, en parte eran las reglas del juego y tenías que aprender a jugar ahí, ¿no? Pero a mí me ayudaron mucho. Y yo siempre lo digo, a mí el mundo fondeo, mundo capital privado, me gusta más llamarlo capital privado que fondeo, pero a mí me ayudaron mucho, 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 mucho a ser mejor trader y ser sobre todo muy, muy disciplinado. Y lo que estabas hablando de no buscar ese 30% mensual, sino al revés, un 3% mensual. Que ya es un resultado bárbaro. Y fue un cambio muy bueno. ¿Cómo fue tu proceso ya con las cuentas de fondeo, ¿no? Es decir, el proceso para conseguir la primera, cómo fuiste escalando después para conseguir las siguientes, cómo has llegado a donde estás ahora. Eso también le gusta mucho a la gente saberlo. Sí, de hecho es lo que más comento como a modo de inspiración dentro de la comunidad. Exacto, sí. Y yo les enseño todo, les enseño todas las cuentas, enseño todo para que vean que se puede. Porque hay gente que tiene miedo. No, es que ese capital no es mío, es que ese... Y yo, mira, dejaros de tonterías porque si tú estás en empresas, Noctorial, si no me equivoco, son 3 años, 3, 4 años, FTMO, sí, bueno, hay empresas serias como es Noctorial que, oye, pues bueno, yo no sé exactamente el funcionamiento interno, si solamente copian a los mejores, eso ya es una mesa de riesgo interna de la empresa. Pero que tú si tienes $100.000 y haces un 3% y cumples las normas y lo cumples todo, te van a pagar. Entonces, que la gente está con ese miedo a que esto no es mío, pero a mí realmente yo les digo, ¿qué más te da si te pagan y puedes llegar a generar un sueldo de 2.000, 3.000, 4.000 al mes de una forma, con una estrategia, un plan de trading y no necesitando hacer un 30%, un 3% al mes, que son 6 operaciones. De hecho, mi estrategia, hay meses que yo luego miro todo el mes y he operado 6 veces, Sí, porque puede el ser, resto no se ha puede cumplido ser el plan de perfecto. trading. Sí, sí. Y yo lo que educo mucho es, nos conectamos a las 3 de la tarde, porque yo opero en vivo, y les doy más o menos la estrategia en vivo, que eso es lo que agradece mucho la gente también, y marco un poco las zonas de entrada y demás. Pero digo, hoy pues hay noticias, lo que sea, hoy no se puede operar, y cerramos todos el ordenador y esa educación de saber cerrar el ordenador si el mercado no está para operar es lo que más está transformando un poco a esas personas que vienen de sobreoperar, de estar 14 horas detrás del ordenador, de operar 1.000 activos. Es lo que más me agradecen luego después de un mes. Oye, gracias Axel, porque al trabajar esta parte de saber cerrar el ordenador, mi trading está cambiando. Y yo digo, hombre, claro, es que ahí está la clave, el saber cerrar el ordenador cuando no hay que operar. O cuando tienes un stop, cerrarlo también. O cuando tienes un take profit, cerrarlo también, porque es tan malo la avaricia como no aceptar la pérdida. Sí. Entonces, esa parte la trabajamos mucho y la verdad que estoy muy contento porque junto con mi equipo estamos ayudando en esa parte mucho. Muy bien. Bueno, es que nos hemos ido por las ramas y no hemos respondido, que ya está bien. A mí me encanta porque, o sea, al final queremos tener una conversa, no queremos una entrevista, ¿no? Ahora, pero a mí sí que, a eso, sí. incluso para mí me gusta ver otros casos de éxito, obviamente, ¿no? Me gusta eso, ver cómo ha sido el proceso de cada uno, que cada uno tiene su película siempre. Que se me ha ido un poco, pero... No te preocupes, ya casi lo agradezco. Pues mira, lo que te comentaba antes, fueron, no sé, recuerdo que eran 20 o 25 cuentas perdidas en medio año, más o menos. Antes de conseguir la primera, eso. Sí. Claro, lo bueno que tuve un poco de... Mira, 2 años y medio sin resultados. Empecé en el mundo fondeo porque perdí mis últimos 10.000 que te comentaba antes. O sea, me quedé a cero. De hecho, las primeras cuentas era todo dinero prestado. De hecho, me metí en un follón que... Pero lo has dicho tú antes, no es dinero perdido, es dinero invertido. Sí, que es verdad que yo ahí lo sentía como una pérdida, porque cada vez que perdía una cuenta, pues me tocaba... Pues bueno, pues era un problema, ¿no? Porque al final... Pero sí que es verdad que luego entendí que ese dinero estaba ahí en un cajón, aún no tenía la llave, y hoy en día pues he recuperado por 10 ese dinero ya, ¿no? Entonces... Pero en ese momento sí que es verdad que lo sentía como una pérdida y entiendo a la gente que lo sienta como una pérdida, ese es el tema. Aunque yo les intento decir, oye, no es una pérdida, es una inversión, pero entiendo que esa persona en ese momento, pues si se lo tuvo que pedir a un familiar,
porque no lo tenía, pues es un problema. Pero bueno, eso pasa en todos los negocios. Sí, te montas pero un restaurante. Lo ves a posteriori, tienes razón. Te metes en un restaurante y pides 50.000 euros y te va mal y, oye, pues tienes un problema igual. O sea, es que es el mundo de los negocios. Sí. El que no arriesga no gana, ¿no? Esa parte la entendí así. Pues fueron esas 20 cuentas y cada vez las iba perdiendo pues con más lógica, vamos a llamarlo. Las primeras me acuerdo que era, ostras, que me he saltado el drawdown diario, he operado una noticia, porque antes también ponía muchos problemas con las noticias. Y llegó un momento que fue ya cuando contraté a este mentor que te comentaba, a Javi Rodríguez, y empecé a trabajar mucho la conciencia. Me dejé 3 meses, o sea, dejé de intentar pasar un examen durante 3 meses o 4 fueron. Cambié toda la parte de la conciencia, empecé a meditar, empecé a hacer visualizaciones, empecé a hacer todo lo que este mentor en su formación niveles de conciencia, cómo pasar de la fuerza al poder, de la culpa a la aceptación. Y fue un proceso duro porque empecé a enfrentarme a mi ego quería operar, no estaba entrando dinero, ya nos acercamos casi a los 3 años sin entrar un euro en casa, toda tu familia preocupada. Y cuando ya cambié toda la parte mental y dije, ahora me siento diferente, me levanto diferente, ya no me levanto con tanta presión, con tanta culpa, pues ya empecé otra vez. Y pues empecé a tener mejores resultados. No, creo que no fue la primera cuenta a la que pasé, pero sí, si no fue la segunda o la tercera. Y ya tuve mi primer retiro. Y en ese retiro dije, vale, esto es real, vale, esto existe. Me acuerdo que me alegré un montón, lloré, conté a mi familia y todo esa energía. Ostras, pues después de 3 años, venga, va, que esto ya no es un videojuego, ya se materializó, algo que visualizaba mucho durante ese año. Y dije, venga, Axel, junto con este mentor, vamos ahora a trabajar la no avaricia, vamos a trabajar el no deseo de resultados rápidos. Y sí, creé un plan de trading, que es lo que te comentaba, una operación al día, que todo eso gracias a Noctorial también y a las empresas de capital, por sus normas, y creé mi propio plan de trading, que era una operación al día, 1 hora solamente al día, un activo solamente al día, y todo esto lo hacía para salir el máximo de las gráficas posible. Trabajar más la parte mental y ver el trading como una aplicación, un gráfico, que si yo aplicaba bien la parte mental y la estrategia, pues me iba a dar una nómina todos los meses, ¿no? Empecé a desapegarme de quiero ser el mejor trader del mundo, todas esas cosas, que todo al final es ego. Sí. El ego siempre juega en tu contra. Sí, sí. Entonces empecé a desapegarme un poco de las gráficas y ya lo tomé como una estrategia, que es lo que es, de entrar y salir a 1 hora, y si en esa hora no coincidía el plan de trading, aprender a cerrar el ordenador, que no lo había conseguido en 3 años. Y nada, mi primera cuenta, mi primer retiro, empecé a ver que era real, fue de 50.000, ya la siguiente fueron otros 50.000, ya me veía manejando $100.000, ya con un 2%, ostras, pues eran $2.000 al mes, 3.000, estaba ahí. Empecé a pagar deudas, me acuerdo, y dije, bueno, pues ya está, tengo que llegar al 1.000.000. Y fue mi objetivo de llegar al 1.000.000, me da igual tardar 5 años, de hecho tardé 1 año y medio, pero me daba igual ya tardar. Yo ya estaba feliz, empecé a crear mi pequeña comunidad, empecé a compartir, no cobraba nada, empezaba a operar en vivo, no cobraba nada, empezaba a dar mis primeras clases de mentalidad de lo que a mí me había funcionado y no cobraba nada. Y así estuve 1 año y pues nada, pues de 100.000 pasé a 150.000, pero todo muy estudiado. De hecho, es lo que ahora les enseño a mis alumnos. Yo tengo un Excel de cómo hice mi proceso desde mi primera cuenta y es, mira, desde el retiro, retiras esto, empieza a tener una gestión financiera buena, que por ejemplo a mí el trading también me ha hecho un buen gestor financiero. Porque antes yo me acuerdo de los negocios tradicionales, si ganaba 10.000 me gastaba 12.000. Entonces yo no era bueno, nadie me había enseñado a gestionarme mi dinero. Y eso es lo que me pasó, que vinieron las malas y pues había gastado más de lo que había generado, ¿no? Y eso el trading sí que me ha hecho decir, oye Axel, ganas 2.000, apártate 500, vale. Con estos 500 vamos a aumentar capital, vamos a pasar otro examen y así, y empecé a ser inteligente en esa parte, con un objetivo. Sí es cierto que me puse el objetivo del 1.000.000, porque, claro, yo me tatué aquí el 1%, que lo tengo aquí tatuado, y dije, es que con un 1% vivo.
Sí. Un 1% son $10.000 al mes. Y ese fue mi objetivo. Desapego de los gráficos y aumentar capital. Desapego de los gráficos y aumentar capital. Sí que es verdad que para pasar un examen, no te voy a engañar, pues igual estaba 2 meses, a veces un mes, a veces un mes y medio, a veces 2, pero tenía ese ritmo y la estrategia, pues la verdad es que me acompañó bastante durante ese proceso también. Y ese ha sido mi proceso en cuanto a ir gestionando capital privado, capital de terceros, y ahí entró Noctolia en esa parte, que ahora mismo estoy fundado con 400.000 y muy contento, muy contento. Yo creo que una de las claves también es cuando empezaste a visualizar el proceso del futuro, ponerte objetivos. Sí. Veo como 2 claves, ¿no? Una es esa y la otra, aparte de lo que hablábamos antes, ¿no? De convertirte en una persona capaz de ejecutar la estrategia que quiere, capaz de ejecutar lo que quiere, etcétera. Pero otra cosa inteligente que veo que hiciste fue que aprendiste el capital allocation, que se le llama, ¿no? No sé si lo habrás leído, pero hay un libro muy interesante que se llama The Outsiders. No lo he leído, pero me lo apuntaré. Léetelo ese libro porque es la clave de la vida de los ¿sí? negocios. O sea, al final... Ahora miraré. Vamos a comentarlo porque tiene que ver con el trading también. De hecho, el libro lo que hace es analizar, creo que eran 6 o 7 CEOs de empresas, de negocios, que habían tenido como un resultado como mucho más abultado de lo normal. O sea, como que las acciones de sus empresas habían hecho 15 veces o 20 lo del SP500, ¿no? Normal, ¿eh? Y el último de los CEOs que analizan es Warren Buffett. ¿Ah, sí? Sí, y entonces lo que hacen es buscar, analizan varios más, ¿no? De diferentes sectores y tal, y lo que hacen es buscar lo que cada uno o sea, sus virtudes para ver cuáles son los patrones comunes entre ellos, ¿no? Entre ellos, sí. Exacto. Y el tema está, hay 2 variables clave que son, o sea, en inglés era bueno, lo voy a decir en castellano mejor, la eficiencia de tu tiempo, es decir, cuántos euros hora haces, es decir, que seas capaz de producir más en el mismo tiempo, y eso aquí sería más con el capital bajo gestión, no con la rentabilidad. Si tú tienes una rentabilidad limitada pero tienes más capital bajo gestión, vas a ser más eficiente euros hora haciendo lo mismo. Claro, claro. Y la otra parte, el capital allocation que se le llamaba, ¿no? O sea, ok, tú eres eficiente ahora ganando euros hora, ¿no? Ganas muchos euros hora, fenómeno. Con esos euros hora que ganas, ¿qué haces? ¿Dónde los pones para que te sean más productivos, ¿no? Entonces, claro, estos CEOs lo que hacían era detectar los puntos fuertes de las empresas y reinvertir fuerte, agresivamente ahí para aumentar esa fuente de negocios principal, ¿no? Y las partes que no les daban beneficios, pues las cerraban incluso o las vendían o lo que fuera, ¿no? Y entonces, claro, esa gente eran máquinas, eran gente súper eficiente que se convertían en eso, que decían, ok, cada céntimo que tengo lo voy a poner en el lugar mejor que pueda, ¿no? Para pues llegar al mejor resultado. Y tú has dicho, entonces con el trading aprendí ok, gano 2.000, estos 500 a no sé dónde, tal. Eso es clave en la vida, porque según donde tú pongas cada céntimo que pones, de aquí a un tiempo vas a estar en un lugar o en otro. Eso está claro. Y eso sí. El problema es que no nos enseñan en ninguna fase, ni en el colegio, ni en el instituto, ni nuestros padres, a no ser que se hayan formado, pero es que el sistema, porque te quieren tener atrapado, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos nuestras academias, por eso hemos lanzado este podcast, ¿no? Claro. Para hacerlo nosotros, porque no, en el colegio no te enseñan eso. Y volviendo al tema de las cuentas de fondeo, las cuentas de fondeo lo que te hacen es el punto número 1 de los 2 que hablábamos, ¿no? Tú haciendo lo mismo, haciendo el mismo trading, si vas a gestionar más capital, vas a ganar más haciendo lo mismo, eres más eficiente, euros hora. Es una maravilla lo que tiene el trading, y yo cuando se lo hago ver a mis alumnos y sobre todo a la gente que viene a operar cuentas pequeñitas y tal, y estar todo el día ahí abriendo y cerrando operaciones, y digo, mirad, con el capital privado, haciendo lo mismo que haces con una cuenta de 10.000, con un proceso de 1 año y medio, haciendo lo mismo al mismo tiempo, aquí vas a ganar $200 al mes, que está muy bien para empezar, con una cuenta de 10.000. Y aquí, después de 1 año y medio, poniendo la misma operación el mismo tiempo, que es lo que comentas tú, por eso lo estoy compartiendo, puedes ganar, o sea, es un por 1.000, ¿no? O sea, de ganar $200 a ganar $20.000 en el proceso de 2 años, lo que tardes en conseguir ese millón.
Pero es que es exactamente lo mismo. No existe un negocio ahí fuera, ni Amazon, ni nada, que te permita que tenga esta cualidad que tiene el trading, la bolsa, los activos. Porque claro, los que venimos del negocio tradicional, para pasar de ganar 5.000 a 10.000, o son más horas, o es aumentar capital en la empresa, más trabajadores, que más riesgo. Más riesgo, porque tienen más infraestructura, claro, más almacenes, más todo. ¿Que te sale bien? Vale. Pero si te sale mal, te has metido en un berenjenal, como se dice aquí en España. Sí, sí. Y en el trading eso no está. Y más gracias hoy en día, de hecho yo estoy eternamente agradecido a las empresas de capital privado, en este caso también, como no a Noctorial, por diseñar este modelo de negocio, porque si no fuera por Noctorial y las demás empresas, yo creo que me hubiese dejado el trading, porque ya no tenía recursos. Fíjate. Ya no tenía recursos, ya no. De hecho, gracias, es que fue un gracias, es decir, al principio lo que te comentaba, ostras, cuántas normas, no voy a ser capaz, pero me fui amoldando a esas normas. Las normas son buenas, la gente piensa que no, pero claro, las normas son buenas. Las Al normas final, son buenas. Yo si yo tuviera una prop firm, que insisto una vez más, tú como prop firm eres una empresa que pone capital a traders para que te lo gestionen y que te ganen dinero. Yo pondría más normas todavía, sería más estricto todavía seguramente. Sí, o sea, la verdad que sí. Entonces eso es parte del proceso. Y tú, Axel, ahora que ya estás, pues, digamos, cómodo en el trading, que has conseguido por lo menos tus objetivos principales, ¿no? Lo que hablabas del millón y demás, que siempre se puede seguir escalando, ¿no? Sí. Pero no sé si llegado a este momento, ¿cómo ves el Axel tanto del presente inmediato como del futuro, ¿no? Es decir, ¿qué hay ahora? ¿Qué buscas ahora? ¿Cuáles son tus siguientes alicientes, tus siguientes objetivos? Pues... tanto de trading como fuera, como personal, como espiritual, lo que sea, ¿eh? No, total. De hecho, cuando llegué al millón, sí que es verdad que me estabilicé en esa parte, porque yo pues opero, pues una semana opero 200, o sea, nunca opero el millón de golpes, sí que lo estuve haciendo en el crecimiento de generar un COPIX y iba, pues las cuentas de Noctoria las operaba con una operación, las cuentas de otra empresa las operaba con una operación, pero ahora lo tengo todo muy dividido, o sea, ya no voy a querer ganar 30.000 al mes, sino en preservar ese... Pero bueno, aún así voy aumentando capital. Yo siempre que hago un retiro, siempre compro alguna cuenta, porque siempre vas a quemar alguna. Eso es obvio, lo tienes que aceptar, forma parte del proceso, los stop loss y... Entonces mi objetivo es seguir, o sea, mi objetivo en 2026 es llegar a 2 millones, ese es mi objetivo trading a nivel personal, porque creo que sé hacerlo y por lo tanto lo voy a seguir haciendo. Tengo la estructura, tengo el equipo, tengo todo para seguir haciéndolo. Es más fácil, perdona que te interrumpa, de pasar de 1 millón a 2 millones que de 0 a 1 millón. Claro. 1.000 millones de veces más fácil. Es como el dibujo podéis buscar en Google, la escalera del éxito. Los primeros escalones son así, de altos. Sí. Cuando va la escalera, al final te das cuenta que los escalones son así. Sí. Porque lo que tú comentas también, ya has pasado por el proceso de los escalones, que te caes, te subes, te caes. Y es una cuestión matemática. O sea, si tú empiezas con 1.000 euros, es una cuestión tienes matemática. que hacer un por 1.000 para llegar a 1 millón. De 1 millón a 2 millones tienes que hacer un por 2 en vez de un por 1.000. Es que son números. Yo a la gente le digo que cuando aprendí a hacer trading desde los números y no desde el ego, desde querer ser el mejor, sino números. Yo empecé a llenar noches y noches libretas, vale, sí, lo que te decía, porque para mí era nuevo, la gestión de capital era nueva en mi mente. Fueron muchas libretas de números. Y es eso lo que tú dices, es mucho más llevadero, vamos a decir, tampoco es fácil, porque tienes 1 millón y puedes tener el mismo secuestro emocional y cargarte el millón en una semana. O sea, es que... Es más asequible, vamos a decir. Tampoco fácil, no quiero... Sí, porque como más asequible. Tienes la complicación mental de cargar con 1 kilo. Claro. ¿Sabes? Es decir, claro, cuando al principio no tienes nada que perder, todos somos muy bravos, muy valientes ahí, ¿no? Pero claro, es lo que tú has dicho, cuando tú tienes un capital que quieres preservar, escalarlo, ok, es fácil a nivel de números, pero es difícil a nivel mental también, porque ya tienes algo que perder, no como al principio, claro. ¿no? Entonces es un tema también. Y la mente siempre te levantas por la mañana y si esto que has tardado 1 año y medio en conseguir lo pierdes, siempre está ese factor miedo, aunque estés muy trabajado mentalmente. El easy, que es un poco el ego,
¿y si esto que has conseguido algún día lo pierdes por una mala gestión? Y eso también es otro trabajo interno para lo que tú has comentado. No es lo mismo manejar una cuenta de 50.000 que 1.000.000, no es lo mismo. Exacto. Pero sí es más, has dicho una palabra que me gusta, es más llevadero y sí, es un proceso constante. Totalmente. Yo en cuanto a objetivos, te lo cuento por si te sirve de inspiración a ti o a Sí. quien sea, que puede ser. O sea, claro, mi principal objetivo era, ya está cumplido, en 2023 se cumplió, era dejar mi trabajo anterior, ¿vale? Yo Sí, claro. estaba muy quemado de mi trabajo Ujú. y no la voy a contar más porque lo he explicado ya muchas veces, pero yo quiero ser financieramente libre, aunque, o no libre, pero autosuficiente. No depender de otros por lo menos, ¿vale? Ese objetivo ya se cumplió, ok. Una vez cumplí ese objetivo, era como, al principio estaba muy con el agua al cuello, ¿no? En plan, ok, ahora tengo sí un sueldo, pero hostia, me está costando mucho tenerlo, dependo de muy pocas fuentes de ingresos, quiero diversificar un poco más, quiero tener diferentes proyectos, quiero hacer cosas tal. Ahora que ya he conseguido hacer diferentes proyectos, mi objetivo siguiente es, ok, ahora quiero generar un salario que sea 100% pasivo mediante dividendos, concretamente lo quiero hacer, ¿vale? Ok, hay que acumular el capital propio, en este caso, Sí, suficiente eso sí. para vivir de dividendos. Claro, Sí. mediante las cuentas de fondeo me ayuda a acumular ese capital, ¿no? Capitalizarte, sí. Claro, y el día que consiga eso tendré otros objetivos, ¿no? Pero claro, el fondeo yo creo que no lo voy a dejar nunca tampoco, porque, ok, yo con el fondeo me estoy apoyando para tener el capital propio suficiente como para vivir 100%. Yo ser poseedor de los suficientes empresas que me paguen los suficientes dividendos como para vivir 100%. Vale, ese es el objetivo. Cuando llegas ahí, ¿qué pasa? Si tú consigues ese capital, ok, tienes un sueldo, pero puedes aumentar tu nivel de vida, puedes buscar tener dos sueldos o invertir en otras empresas o hacerlo con la renta fija en vez de con la renta variable o con las criptomonedas en staking. Es decir, es como que... Hay muchos Pero, abanicos. pero fíjate que mi objetivo de ser libre está resuelto hace mucho tiempo, pero mi personalidad siempre ha sido de evolucionar, de buscar el paso siguiente, de conseguir el siguiente objetivo, ¿no? Y a la vez de compartir ese valor con la sociedad, porque si yo lo consigo para mí solo, pienso que no sirve para nada. Para nada. Pienso que si yo fuera un vago o un holgazán, pues serviría, pero tampoco siendo un vago consigues esto. Ya. Necesitas tener esa personalidad de trabajadora y que te guste esa evolución, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, pasar a esa mentalidad, ¿no? De mejora constante, de evolucionar, de mejorarte a ti mismo a nivel de aprendizaje, a nivel de emociones, a nivel de psicología, todo, ¿no? Y creo que es tu caso 100%. Me encanta, de hecho, yo sigo formándome mucho en cómo poder generar una comunidad bonita, una comunidad sana, una comunidad que tengamos la habilidad del trading, porque al final es una habilidad que una vez la aprendes, pues lo que me gusta es que para toda la vida. Yo eso digo a mis compañeros, no os metáis tanta presión porque nos vamos a morir todos los que estamos en esta llamada y este gráfico va a seguir, o sea, no tengáis prisa por llegar a ningún sitio, ¿no? Porque el trading al principio cuando entras es querer hacer dinero rápido, que es lo que te vende un poco la industria. Y yo creo que es la mayor trampa que tiene este negocio, el querer hacer dinero rápido porque... No. Sí, pero es que mira tu caso, ok, tardaste 2 años y medio, pero es lo que tú has dicho, ahora tienes ya toda una vida diferente, mejor paz. a la que hubieras soñado nunca. ¿Mereces la pena? Es una paz, sí. 2 años y medio, el que no tuvo una... Porque tú tienes ahora una academia que vas a formar gente que va a tardar mucho menos en conseguirlo, claro. Lo normal será que tarde menos. Luego va a haber casos de éxito, de fracaso, lo que sea, pero yo creo que el camino está cada vez más fácil. Creo que la gente tiene que perder... No es perder el miedo a formarse, sino ver que la formación te hace evolucionar, te hace mejorar y te pone en un mejor lugar. Y cuando entiendes eso, lo vives, lo disfrutas. Yo por lo menos lo disfruto, esa evolución, ese aprendizaje, y no quieres dejar de hacerlo. Entonces, a mí lo que me está empezando a pasar un poco también es que cada vez se me hace más difícil formarme, porque claro, cada vez pues, desarrollas un mejor criterio, tienes obviamente más y mejores estrategias,
y cuesta mucho, ¿no? Pero siempre hay algo, siempre hay algún libro que puedes aprender, siempre hay algún curso, algún mentor que hablando con él te da algo que tú no habías visto. O sea, tú vas a tener una vida entera y si tuvieras dos, seguirías aprendiendo. Es decir, eso no tiene final. No tiene fin. Y en el momento en el que tú te encauzas en ese camino de evolución constante, esa es la receta del éxito para mí. Sí, yo comparto lo que tú dices. Yo, para mí, el éxito es el proceso. No es porque lo has dicho tú antes con un coche, lo has dicho con esa parte. La conciencia colectiva siempre va buscando el siguiente objeto brillante. Ahora quiero este coche, lo consigo, lo disfruto 3 meses y ahora qué sigue, ¿no? Que es un poco el ego. ¿Y ahora qué sigue? No, es que ahora, como decía, mi primer objetivo también fue poder trabajar desde casa con un ordenador sin necesidad de trabajadores, porque era lo que venía sufriendo en mi pasado, de tener un producto y que ese producto de repente deje de ser competitivo, tienes que generar otro producto, de lugares físicos, ves, alquila un local, habla con el dueño, luego te sube el alquiler, o sea, todo el día cabreado con los locales, ahora se rompe la puerta, ahora se rompe el baño, ahora... Bueno. Sí, sí. Pues era salir de ahí para entrar en... Solo quería estar en mi casa con un ordenador y ganar 1.000 euros. En ese momento mi mente era feliz. Claro. Llegaron los 1.000, luego los 3.000, luego los 5.000. Entonces, a veces también hay que sentarse y decir, oye, vale, porque está bueno porque hay que ser ambiciosos y hay que, pues que lo que tú has dicho, la formación, todo te hace crecer y cada vez estar en círculos o contextos pues, donde hay una mejor calidad de vida, vamos a llamarlo así. Pero sí que es verdad que lo que comentábamos antes de que la gente empieza en el trading siempre persiguiendo un objeto brillante y nunca son realistas de que, oye, si tenemos que tardar 2 años en conseguir una transformación, que ahora evidentemente se puede conseguir mucho antes porque hay más formación, hay más conciencia. Yo, por ejemplo, tengo un programa de 90 días y en esos 90 días, si cumplen todo el plan de trading, desde que empiezan, porque ya lo tengo todo estudiado, porque yo ya he pasado por ahí, tienen su primer retiro. Entonces, hay formas de acelerar el proceso si, como tú has dicho antes, si el alumno hace las cosas bien desde el principio, ¿no? Y volviendo a ese tema, sí, ese tema es importante, lo que comentabas. Fenómeno. Pues Axel, ya te digo, me hubiera pasado a lo mejor 2 o 3 horas hablando contigo, pero me temo que ya nos comemos la hora de tiempo. Sí. No sé si te apetece contar alguna última cosa que no hayamos hablado, crees que te dejas algo en el tintero, que te apetezca compartir, que creas que puede ser de valor, si te viene algo a la mente. Sí, quería comentar que todas las personas que nos estén viendo y estén en ese proceso de, ostras, estoy pasando mi primer examen, no lo estoy consiguiendo o incluso estoy perdiendo una cuenta, que lo que comentábamos antes, que sigan, que no se vengan abajo. Sí que es verdad que intenten trabajar esa parte interna, porque al final el gráfico es la representación de tus miedos, tu ego, tu culpa. Que se frenen un poquito, que no está mal que puedan estar 15 días sin operar, que la gente a veces entramos como en un casino, ¿no? Y hay que también tratar esa parte, que esto no es un casino, pero que no se rindan. Yo sí me hubiese rendido en mis 2 años y medio, ahí sí hubiese perdido esos 40 o 50.000 euros, porque los hubiese perdido porque me hubiese rendido, se acabó el juego, game over. Si no te rindes, pues la vida al final, si ahora estás en un momento de quiebra, es porque la vida te está queriendo llevar ahí por algo. Entonces aprende a descubrir el por qué la vida te está queriendo llevar a ese punto para que evoluciones, para cuando estés preparado, si hablamos de trading, para gestionar esos tus primeros 50.000 o 100.000, pues habrás tenido que pasar por un proceso. ¿Por qué la universidad, la gente cuando entra acepta que son 5 años? Porque la conciencia colectiva ya te dice, oye, son 5 años, hasta los 5 años no vas a generar 1 euro. Vas a tener que estar aquí viniendo, haciendo más o menos, pero son 5 años. La gente a los 2 años no entra en frustración, no entra en depresión, porque ya le dijeron que eran 5 años. ¿Y por qué en el trading queremos hacer dinero ser ricos en 3 meses? Pues eso no es cierto. Eso es lo que tú has querido comprar mediante tu deseo o tu ego. Entonces, si estás en ese punto de querer tener resultados rápidos, pues ahí es donde tienes que trabajar.
Y si estás en ese punto que llevas 1 año, 2 años, 3 años, no pasa nada. Pero sí que hay cositas que tendrás que trabajar y seguramente será la parte emocional. Pero no te rindas, sobre todo no te rindas. Y aprende a ser un experto en capital privado. Y es un consejo que doy a todo el mundo. Fíjate que resuena mucho conmigo porque yo llegó un momento cuando estaba tan quemado en el trabajo, por ahí 2021 así, la mentalidad era o lo consigo o muero intentándolo, no, pero no hay un plan B, no hay rendirse, eso no es mi idioma. Es quemar todos los barcos y dije, tengo que hasta el final. Sí, pero el que tiene esa mentalidad yo creo que tarde o temprano, tardan más, tardan menos, pero llegas a donde quieres. Sí, pero bueno, tú lo sabes igual que yo. A veces te quedas solo porque nadie entiende, y menos en España. España la cultura de inversión es muy pobre. Sí. En Estados Unidos es diferente. Pero al final a mí me llegaron a tratar como que me estaba volviendo loco, que estaba entrando en una secta o miles de cosas que me han dicho. Incluso mi familia, ya incluso ganando dinero, que veían que estaba bien económicamente viajando con el ordenador, dando clases incluso. Venía algún familiar muy tradicional, mi tía, que la quiero un montón, y aún ofreciéndome, oye, en esta empresa, en esta fábrica. Y decía, pues estoy ganando 5 veces más que tú, tía. ¿Por qué me estás? Yo pensaba por dentro, no quiero volver al negocio tradicional. Para eso llevo 3 años y no me he rendido, ¿no? O sea, que la gente no es que tu entorno, lo único que puedo decir es que no lo quiere para tu mal, simplemente se preocupa por ti. Y no te están entendiendo, solamente es eso. Totalmente. Pues nada, excelente consejo. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Sí, lo he puesto fácil, es axel.inversortrading. Okay. Tengo 2 cuentas, una que es de la comunidad de la academia y otra que es mía personal, donde estoy empezando a compartir más sobre todo la parte de la conciencia. Porque es de lo que me gusta hablar, aparte de trading. Y tengo esas 2 páginas que por ahí voy compartiendo los avances, testimonios, lo que yo también voy experimentando conmigo. O sea que ahí pueden encontrar contenido de valor. Fenomenal, te seguiremos. Muy bien. Pues chicos y chicas, ya habéis visto que detrás de toda persona exitosa hay una historia de superación. Siempre hay, o prácticamente siempre hay, un proceso de sufrimiento, un proceso oscuro en el que se sufrió, se trabajó, se aprendió y se evolucionó para salir de ahí. Siempre hay como un bottom, ¿no? Siempre hay un suelo del cual se emerge. Si estáis ahí, que sepáis que eso es necesario para ese aprendizaje, para esa evolución, para convertiros en la persona que queréis ser y para lograr los objetivos que queréis lograros. La clave es no rendirse, la clave es seguir peleando, y si tú no te rindes, sigues buscando opciones, sigues estudiando y sigues mejorándote a ti mismo como persona, vas a alcanzar el éxito sí o sí, tarde o temprano. Muchas gracias, Axel, por tu inspiradora historia. Ha sido un placer. Gracias por invitarme, es un placer siempre. Un placer escucharte, espero que sigamos en contacto y gracias por venir. Seguro que sí, muchas gracias.